Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Los fans están conmocionados. ¿Con quién se disculpó Engin Akyurek? Además de Emiro Atuba Büyüküstün. Engin Akyurek, uno de los actores más queridos y reservados del panorama turco, sorprendió al mundo del espectáculo con un gesto inesperado. Una disculpa pública que desató una tormenta mediática sin precedentes. El enigmático galán, conocido por mantener su vida privada en la sombra, rompió el silencio en una gala benéfica cuando, frente a cientos de asistentes, tomó el micrófono y pronunció unas palabras que dejaron helado al auditorio. Nadie sabía a quién iban dirigidas sus disculpas, pero la tensión en su rostro, y la emoción en su voz no dejaron lugar a dudas. Algo profundo se escondía detrás de ese acto. Los flashes no tardaron en dispararse, y los rumores se encendieron como fuego en la pradera. Las redes sociales colapsaron con teorías, nombres y conjeturas. La primera en aparecer en las hipótesis fue Tuba Büyüküstün, su excompañera de reparto y con quien se rumoreó que mantuvo un romance secreto durante el rodaje de una de sus series más emblemáticas. Algunos afirmaban que las disculpas eran por una traición emocional, una herida antigua que nunca cicatrizó. Otros aseguraban que se trataba de una confesión por haber elegido el camino del silencio cuando Tuba Büyüküstün más necesitaba su apoyo. Sin embargo, ni ella ni su entorno emitieron declaración alguna, dejando la puerta abierta a la especulación. La falta de respuestas solo alimentó más el fuego. Los fans, divididos, comenzaron a debatir encarnizadamente en línea. Pero había otro nombre que resonaba con fuerza entre bastidores: Bergüfer Korel. Una colaboración reciente entre ambos había generado química en pantalla, y una ola de rumores fuera de ella. Algunos periodistas aseguraron haberlos visto juntos en cenas discretas, mientras otros hablaban de miradas que decían más que 1000 palabras durante las entrevistas. Podía ser que Engin Akyurek se hubiera enamorado en el momento equivocado, arrastrando consigo un torbellino de emociones que ahora buscaba exorcizar. Las disculpas, en ese contexto, adquirían un tono casi trágico. El misterio, en vez de aclararse, se espesaba con cada nueva teoría. Lo más desconcertante fue la reacción de Engin Akyurek tras la gala. Al ser abordado por la prensa, se limitó a decir que algunas heridas deben ser reconocidas para sanar, incluso si ya es tarde. Esa frase, críptica y cargada de significado, fue interpretada como una confesión velada. ¿Era acaso una disculpa a una mujer que había perdido para siempre? ¿O tal vez a un amigo traicionado por una elección sentimental? Las miradas se dirigieron entonces a su círculo más íntimo. Algunos hablaron de una ruptura reciente, otros de una traición artística. Todo eran sombras, pero el interés no disminuía. En medio de este caos emocional, una actriz emergente llamada Derya se convirtió en la nueva protagonista de la historia. Había trabajado brevemente con Engin Akyurek en una película de bajo presupuesto y, según fuentes anónimas, entre ellos surgió algo más que una amistad. Derya, en una entrevista ambigua, mencionó que algunas personas solo se dan cuenta de su error cuando ya han destruido lo más valioso. Su comentario fue tomado como una confirmación indirecta. ¿Era Derya la destinataria del perdón? ¿Una relación que nació en silencio y murió en el mismo anonimato? La opinión pública comenzó a tomar posiciones. Mientras algunos veían en Engin Akyurek a un hombre valiente que enfrentaba su pasado, otros lo tachaban de oportunista que usaba el drama para volver al centro de la atención. La polarización creció con cada nuevo titular. Programas de televisión, cuentas de fans y portales de chismes diseccionaban cada palabra, cada gesto, cada silencio. La figura de Engin Akyurek, antes casi mística por su discreción, se volvía ahora carne de cañón para los medios. Él, sin embargo, se mantuvo al margen, sin confirmar ni desmentir nada. La ausencia de claridad provocó reacciones inesperadas entre sus colegas. Algunos actores salieron en su defensa, afirmando que Engin Akyurek era un hombre íntegro, incapaz de jugar con los sentimientos ajenos. Otros, en cambio, lo acusaron veladamente de manipular emociones bajo una falsa fachada de sensibilidad. Lo que era una disculpa se transformó en una bomba emocional que afectó a toda la industria. Se hablaba incluso de tensiones en sets de grabación y rupturas de amistades. El silencio de Engin Akyurek seguía siendo el motor de todas las especulaciones. Las cadenas de televisión vieron en esta crisis una oportunidad de oro. Se retransmitieron en bucle sus antiguas escenas románticas, mientras comentaristas analizaban su lenguaje corporal como si de un juicio público se tratara. «Miren cómo baja la mirada, eso es culpa», decía uno. «Ese gesto de la mano es arrepentimiento genuino», opinaba otro. Se convirtió en el protagonista involuntario de un drama que no estaba escrito por ningún guionista.
La audiencia, sedienta de emociones, se entregó por completo a esta novela sin libreto. Los fans más fieles comenzaron una campaña para dejar en paz a Engin Aguirre, exigiendo respeto a su privacidad y cuestionando el papel de los medios en inflamar una situación personal. Pero la maquinaria del espectáculo ya estaba en marcha, y detenerla parecía imposible. Mientras tanto, algunos seguidores más incisivos comenzaron a recopilar momentos pasados donde Engin Aguirre parecía al borde de una confesión. Entrevistas antiguas, publicaciones vagas en redes, gestos captados por cámaras indiscretas, todo servía como evidencia. El rompecabezas crecía, pero ninguna pieza encajaba del todo. A medida que pasaban los días, lo único claro era que Engin Aguirre había removido algo profundo no solo en su entorno, sino en todo un país. La gente proyectaba sus propias historias en la suya. Amores perdidos, palabras no dichas, perdones nunca solicitados. En medio de esa catarsis colectiva, el actor se convirtió en un símbolo de arrepentimiento tardío. La falta de nombres concretos dio espacio a la imaginación, y al deseo de cerrar heridas propias a través del drama ajeno. Lo personal se volvió colectivo. Lo íntimo, espectáculo. Finalmente, se filtró una carta supuestamente escrita por Engin Aguirre, donde hablaba de una mujer de mirada infinita, cuya ausencia pesa más que cualquier éxito. No había nombres, pero sí emociones desbordadas. La carta, real o no, se volvió viral en cuestión de horas. Muchos señalaron a Deria como la dueña de esa mirada infinita. Otros decían que todo era una jugada publicitaria para un nuevo proyecto cinematográfico. Pero si ese era el caso, era la campaña más arriesgada y emocionalmente cruda jamás vista en Turquía. Mientras los medios continuaban su cruzada de teorías y entrevistas, Engin Aguirre desapareció de la vida pública. Canceló compromisos, rechazó entrevistas y cerró sus redes sociales. Algunos lo interpretaron como un retiro espiritual, otros como un colapso emocional. La verdad seguía siendo tan esquiva como al principio. Pero algo había cambiado. Ya no era solo una disculpa, era un misterio nacional. El hombre que siempre supo hablar con la mirada ahora había dejado al mundo hablando sin parar en su nombre. En los cafés, en las oficinas, en los taxis, todos tenían una versión de la historia. Las disculpas de Engin Aguirre se convirtieron en el tema favorito de sobremesa. Personas que nunca antes se habían interesado por el actor ahora debatían su sinceridad como si lo conocieran de toda la vida. Se leía entre líneas, se analizaban metáforas, se debatía sobre moral, culpa y redención. Engin Aguirre, sin proponérselo, había abierto una puerta a las emociones contenidas de toda una generación. Y mientras el país entero seguía envuelto en la niebla de esa disculpa sin destinatario, Engin Aguirre quedaba en silencio, fiel a su estilo, dejando que cada uno completara su historia. Tal vez esa era su intención desde el principio. No limpiar su nombre, sino despertar una conversación más profunda. Lo cierto es que, con una sola frase, logró lo que muchos no logran en toda una carrera. Ser recordado no solo como actor, sino como detonante de un terremoto emocional. Porque a veces, basta con pedir perdón para que se desate el infierno. Adiós.